Es muy común crecer pensando que cosas como el famoso choteo tico, o sea, esa burla y humor tan particulares que hay en el país, Ujú. o digamos leyendas como las de las brujas de Escazú, son simplemente puro folclore local. Cosas que nacieron de la nada en los campos. Claro, uno asume que siempre estuvieron ahí, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿qué pasaría si la ciencia moderna y los registros ocultos demostraran que esas costumbres nacieron, en realidad, de personas que se escondían en la oscuridad por miedo a ser quemadas vivas? Es que es fortísimo. Hoy vamos a hacer una inmensión profunda en uno de los secretos mejor guardados de la historia de Costa Rica. Y es un secreto que rompe por completo esa idea, o sea, de que los árboles genealógicos son líneas rectas y súper predecibles. Porque cuando empezamos a escarbar en los registros de migración, en las piedras de los cementerios antiguos y más recientemente en el mismísimo ADN, el árbol oficial se vuelve súper borroso. Sí, salen cosas increíbles. Aparecen raíces que fueron escondidas a propósito y ramas enteras que, pues, crecieron en la sombra simplemente para poder sobrevivir. Totalmente. Y bueno, damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inmersión profunda, donde vamos a desentrañar una historia verdaderamente fascinante. Básicamente, cómo la inmigración judía ha moldeado silenciosa y a la vez muy visiblemente la identidad de Costa Rica. Así es. Y hay que mencionar que este análisis detallado se basa en una pila de fuentes súper rica. Estamos hablando de estudios de demografía genética, investigaciones sobre lapidaria fúnebre. Que esa parte de las lápidas me parece loquísima. Sí, es como leer un libro en piedra. Y bueno, también tenemos análisis sociopolíticos de la época colonial y documentales históricos muy completos. Nuestra misión hoy es descubrir cómo los judíos costarricenses han evolucionado, desde la llegada de sus antepasados, o sea, huyendo de la Inquisición o más adelante de la Segunda Guerra Mundial, hasta convertirse en una parte integral del ADN, la cultura y, obviamente, la economía del país. Porque, a ver, la historia no es algo que solo se lea en los libros del colegio. Está escondida en los apellidos cotidianos, en las bromos locales y, como decías, hasta en las tumbas de los cementerios antiguos. Exacto. Y para entender a la comunidad judía moderna en Costa Rica, primero hay que retroceder a los cimientos mismos del país, revelando un secreto colonial que se guardó por siglos. Sí, tenemos que irnos hasta los 1560s, 1700. Esa es la parte que, sinceramente, resulta más difícil de imaginar. Sabemos que hubo europeos llegando a la Cartago colonial, pero la narrativa tradicional casi nunca menciona que muchos venían escapando de una persecución religiosa brutal. Para nada, eso se omitía. Tengo entendido que hubo una expedición clave que cambió la demografía de la zona, pero la verdadera identidad de esos colonos es lo que te deja con la boca abierta. Totalmente, o sea, para ponerle dimensiones reales a esto, viajemos a 1577. Llega el gobernador Diego de Artieda, y no viene solo, trae a 336 personas. ¡Wow! Un grupo enorme para la época. Gigante. Y estamos hablando de familias enteras, con mujeres, niños, de todo. Y el detalle crítico aquí, según las fuentes, es que una gran parte de este grupo eran conversos sefarditas. Los famosos cristianos nuevos, digamos. Exactamente. Venían huyendo de la Inquisición española, que en esa época exigía a muerte lo que llamaban la pureza de sangre. Claro, esa pureza significaba que tenías que ser cristiano viejo, sin ningún tipo de ascendencia judía o musulmana. Entonces obligaban a miles a convertirse al catolicismo. Y eso generó esta especie de doble vida, ¿no? Ajá, eran católicos de la puerta de la calle para afuera, pero judíos de la puerta para adentro. Cruzaron todo el océano para establecerse en Cartago buscando, me imagino, estar lo más lejos posible de los tribunales de España o de México. Ese era exactamente el plan. Y lo fascinante de nuestras fuentes es que muestran que, si revisamos los apellidos más comunes en la Costa Rica de hoy, apellidos como Acosta, Aguilar, Calderón, Castro, Apellidos súper comunes. demasiado comunes, y también familias fundadoras clave con ascendencia judía ya comprobada, como los Vázquez de Coronado, los Arias Dávila, los Méndez Sotomayor. Todos tienen unas raíces sefarditas innegables. Es que seguramente si alguien de nuestra audiencia tiene alguno de sus apellidos, en este momento debe estar pensando,
Espera, ¿mi familia viene de la Inquisición? Es un golpe de realidad fuerte. Es loquísimo. Es como plantar una semilla en la más absoluta oscuridad. La semilla crece, forman las raíces del árbol nacional y nadie, absolutamente nadie, se da cuenta de lo que realmente es. Qué buena analogía. Y bueno, para que esa semilla lograra sobrevivir en esa oscuridad, la mecánica diaria tuvo que transformarse en lo que conocemos como criptojudaísmo. O sea, judaísmo en secreto. Exacto. Físicamente, muchas de estas familias empezaron a alejarse de las iglesias católicas del centro de Cartago. Se fueron desplazando hacia el Valle Central, hacia zonas más aisladas. Buscaban privacidad. Buscaban poder practicar su fe en secreto, sin vecinos chismosos que los fueran a denunciar. Y esto me lleva a una de las cosas que más me voló la cabeza investigando este tema. Imaginemos la escena. Estás en el Valle Central en la época colonial. Pasas por Escazú un viernes por la tarde y ves a través de una ventana a un grupo de mujeres encendiendo velas, haciendo gestos raros con las manos sobre la cara. ¡Ajá! En esa época, si tú no sabes qué es el Shabbat, lo primero que gritas es brujería. Y así nace el famosísimo mito de las brujas de Escazú. Es que es la revelación histórica perfecta, digamos. Esos supuestos aquelarres que la gente veía los viernes por la tarde o las luces en la montaña eran en realidad familias encendiendo las velas y haciendo los gestos rituales para recibir el Shabbat, el día sagrado de descanso judío. Lo que desde afuera parecía hechicería oscura, desde adentro era literalmente tratar de no perder una fe milenaria. Totalmente. Y ese legado no se quedó solo ahí, ¿eh? Las fuentes mencionan algo súper interesante sobre el legado cultural. Ese famoso choteo, el humor tico, tiene unas raíces muy profundas en el intelecto y el gracejo sefardita de esa época colonial. Pero a ver, aquí me surge una duda monumental. O sea, estamos hablando de un grupo que hizo todo lo humanamente posible por borrar sus huellas. Su vida dependía de eso. ¿Cómo es posible rastrear y comprobar algo que fue intencionalmente borrado por la Inquisición? Bueno, ahí entra la magia de la ciencia y los archivos. Por un lado, tenemos los documentos genealógicos de la nobleza española que lograron conservarse. Ah, claro. Y por otro, y esto es lo más contundente, las pruebas modernas de ADN mitocondrial. Los estudios genéticos modernos muestran que entre el 0 y el 8% de los genes de los costarricenses actuales provienen de un origen compartido con los judíos actuales. ¡Wow! Es que la genética no miente. La historia se intentó borrar, pero se quedó en la sangre. Literalmente en la sangre. Ahora, esta primera ola de criptojudíos coloniales eventualmente se asimiló en la población general, ¿verdad? Sí, se diluyeron por completo con el paso de los siglos. Pero luego, las fuentes nos llevan a la segunda ola. Estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX. Llega una nueva ola de sefarditas, pero esta vez no venían huyendo de España. No. El contexto cambia radicalmente. Esta vez venían navegando desde el Caribe. Desde Curazao, Jamaica, Santo Tomás. Exactamente. Traían consigo unas alianzas e instituciones completamente nuevas. Y ojo, nacionalidades diferentes. Eran holandeses, británicos o daneses. Apellidos como Sasso, Robles, Maduro. Tengo entendido que al principio se instalaron en zonas como Alajuela y Limón. Sí, los atrajo muchísimo la construcción del ferrocarril y todo el auge comercial de la época. Y bueno, luego, por obvias razones de negocio, se terminaron mudando a San José. Pero había una diferencia gigante con los criptojudíos de la colonia, ¿cierto? O sea, los caribeños no se escondieron para nada. Para nada. Aunque sí tenían una práctica muy particular al inicio. A diferencia de los coloniales, que se mezclaron rápido, estos sefarditas caribeños mantuvieron una estricta endogamia inicial. Endogamia, o sea, se casaban solo entre ellos. Exacto. Se casaban entre primos e incluso viajaban de vuelta al Caribe, a las islas, solo para concertar matrimonios con otras familias de la comunidad. Claro, para mantener la cultura y supongo que el capital también. Y es fascinante porque hay un lugar físico donde uno puede ir a ver cómo se dio este proceso. Hablo del cementerio extranjero en San José, que se creó por ahí de 1850. Sí, las lápidas fúnebres de ese cementerio son una fuente histórica vital. Es que si uno analiza las piedras, cuentan la historia de la asimilación en tiempo real. O sea, las lápidas más viejas están en hebreo y en inglés.
Y luego, a medida que pasan las décadas, empiezas a ver cómo el español empieza a dominar las inscripciones. Es un mapa perfecto de su integración. Entonces, te pregunto, ¿significa esto que, al integrarse tan bien, esta comunidad básicamente disolvió su aislamiento de forma voluntaria? Totalmente. Y las fuentes señalan que el gran catalizador de esto fue la educación pública costarricense y la Universidad de Costa Rica. Ah, las aulas. Exacto. Las segundas y terceras generaciones de estos inmigrantes empezaron a ir a los colegios y a la universidad con el resto de los costarricenses. Eso llevó a que se empezaran a casar con mujeres católicas costarricenses. Y ahí se empieza a perder la endogamia. Claro, y al casarse fuera de la comunidad empezaron a perder gradualmente esas costumbres sefarditas más estrictas. Hay otro detalle de las lápidas que no quiero dejar pasar, porque me pareció súper curioso en los documentos, y es la fuerte conexión con la masonería. Uf, ese es un temazo. Sí, muchos hombres de familias como los Sasso y los Maduro fueron líderes masónicos. Fundaron logias como la Logia a la Luz número 3. Y en las tumbas, de repente ves inscripciones en hebreo mezcladas con símbolos masónicos. La escuadra, el compás, la plomada. La paleta de albañil también. Exacto. Es una locura visual. Y fíjate que eso refleja exactamente lo que decíamos de la integración. Ya no eran solo una comunidad religiosa aislada, eran constructores de la sociedad civil costarricense. Se integraron en las élites, en las profesiones liberales. Todo parecía súper estable. Hasta que llegamos a la tercera sección de nuestra inmersión profunda, las décadas de 1920 a 1950. Llega un grupo completamente diferente. Y vaya que eran diferentes. Pobres, ortodoxos y venían huyendo de Europa Central. Estos son los famosos polacos, la ola askenazi. Sí, los ashkenazis. Y el choque cultural que esto generó fue enorme. Entre 1929 y 1939 empiezan a llegar cientos de judíos ashkenazíes, principalmente venían de pueblos en Polonia, lugares como Selechów, que era un pueblito tradicionalmente de zapateros, o Ostrowiec. O sea, gente de oficios manuales, campesinos, que venían escapando de un antisemitismo terrible en Europa. Y llegaban con una mano adelante y otra atrás. No tenían los capitales que tenían los sefarditas del Caribe. Entonces, ¿qué hicieron para sobrevivir? Se convirtieron en vendedores ambulantes. Claro, el famoso trabajo puerta a puerta. Empezaron a vender a pagos, o sea, a crédito, en las zonas rurales del país. Y es exactamente de ahí, de esa actividad, que se originó el término coloquial polaco en Costa Rica. Que hoy en día se usa para referirse a cualquier vendedor de puerta a puerta que te cobra en cuotas semanales sin importar de dónde venga. Exacto, se volvió parte del vocabulario. Es como la clásica historia de tenacidad inmigrante. Empezaron con la tienda a cuestas, caminando por el barro en el campo, bajo la lluvia, pero se convirtieron en un motor económico brutal. Aunque bueno, tuvieron que pagar el precio del rechazo inicial que sufren casi todos los grupos foráneos, ¿no? Y el rechazo no venía solo de la población general. Las diferencias con los sefarditas, que ya estaban súper establecidos en Costa Rica, eran gigantescas. Ni se hablaban, me imagino. Es que no se mezclaban casi nada. Los ashkenazíes eran muy ortodoxos. Hablaban yiddish, no español. Algunos incluso usaban la vestimenta jasídica. Los sombreros negros, las barbas largas. Tuvieron que crear sus propias instituciones desde cero. ¿No hubo ninguna excepción? ¿Alguien que cruzará la línea entre los dos grupos? Las fuentes mencionan una excepción histórica muy famosa. El caso de Max Fischel, que era un ashkenazí que se casó con una sefardita. Pero te digo, era la excepción a la regla. Generalmente eran mundos separados. Y además de ese aislamiento interno, tuvieron que enfrentar un clima político pesadísimo. Al revisar las fuentes de los años 30 y 40, hay que mencionar que documentan un nivel de antisemitismo bastante organizado. Sí, y es importante reportar esto tal y como está en los documentos, de forma completamente neutral. Políticos de esa época, como los presidentes León Cortés y Calderón Guardia, impusieron restricciones a la inmigración. E incluso registros especiales, ¿verdad? Sí, y todo esto se dio, en gran medida, por la presión de sectores comerciales locales. Sentían que esta nueva forma de vender a pagos les estaba robando el mercado. Entonces empezaron a salir campañas en periódicos que hablaban de, y cito textualmente, una invasión.
Usaban palabras muy fuertes, y esa tensión comercial y política eventualmente explotó. Durante la Guerra Civil del 48, hubo episodios bastante oscuros de vandalismo antisemita contra los comercios de esta comunidad. Fue un momento de muchísima vulnerabilidad para ellos. Pero las fuentes también nos cuentan cómo se estabilizó la situación. Después del conflicto, José Figueres garantizó la protección oficial de la comunidad judía. Y eso bajó las aguas. Totalmente. Eso les permitió por fin respirar y empezar a consolidarse, lo que nos lleva directamente a la evolución moderna, a cómo pasamos de esos abuelos polacos a la Costa Rica de hoy. Exacto. Hemos visto criptojudíos que se escondían, hemos visto masones caribeños y vendedores ambulantes. Entonces, ¿cómo se transformaron las siguientes generaciones? Porque el salto que dieron los askenazíes es de película. Es un caso de movilidad social aceleradísima. O sea, los hijos y los nietos de esos mismos polacos pasaron de vender telas en las calles de tierra a ser dueños de grandes tiendas en la capital. Ya con locales fijos. Locales enormes. Y para los años 70, ya la siguiente generación se había convertido en profesionales súper destacados, médicos especialistas, ingenieros, académicos de primer nivel. Pero, a diferencia de los sefarditas del Caribe que digamos que se asimilaron a través del sistema público, los askenazíes decidieron construir sus propias fortalezas. Sí, optaron por una institucionalización masiva. Hay que tomar en cuenta que hoy en día la comunidad askenazí compone el 90% de la población judía del país. ¡Wow! El 90%. ¿Sí? Y construyeron una infraestructura tremenda para sostenerse. En 1960 fundaron el Instituto Dr. Chaim Weizmann, también crearon el Centro Israelita Sionista y más recientemente, en el 96, el Museo de la Comunidad Judía. Que entiendo que hace un trabajo fundamental, recibiendo estudiantes de colegios de todo el país para educar sobre la Shoah, sobre el Holocausto. Exactamente. Es una forma de abrirse a la sociedad, pero manteniendo su núcleo educativo intacto. Y ese núcleo educativo, de mantener las cosas dentro de la comunidad, tiene unas implicaciones científicas alucinantes. Volvemos al tema del ADN. Es que los datos de los estudios genéticos y demográficos que se hicieron en el Instituto Chaim Weizmann son clarísimos. Como te decía, a diferencia de los sefarditas, la comunidad ashkenazí moderna mantiene un altísimo porcentaje de endogamia. ¿De cuánto estamos hablando actualmente? Cerca del 60%. Es altísimo para estar en pleno siglo XXI. Muy alto. Y esto produce a nivel biológico lo que se conoce como el efecto fundador y la deriva genética. Básicamente, como descienden de unas pocas familias polacas originarias que se han casado entre sí, las frecuencias de sus grupos sanguíneos, como el sistema ABO y el R, son drásticamente diferentes a las de la población no judía de Costa Rica. Espera, vamos a analizar esto un segundo porque me parece la gran paradoja de esta historia. Tienes a los sefarditas que llegaron, se educaron en escuelas públicas y terminaron fusionándose casi por completo con la población general. Pierden el idioma, pierden mucho de la religión. Sí, se integran totalmente. Pero por otro lado, tienes a los askenazíes, que llegaron décadas después, mantuvieron un 60% de endogamia, crean unas escuelas propias de 7 estrellas y mantienen una identidad separada. ¿Por qué dos grupos unidos por la mismísima fe ancestral tomaron caminos de integración pero tan radicalmente opuestos en el mismo país? Es una excelente pregunta y las fuentes sociológicas lo explican basándose en el trauma y en el momento histórico mundial. A ver. Los sefarditas llegaron en el siglo XIX, en una época de liberalismo, donde la asimilación y la expansión comercial eran vistas como progreso. Querían ser parte de esta nueva República de Costa Rica. Venían buscando oportunidades, no huyendo de masacres inmediatas. Exacto. Pero los ashkenazíes llegaron en los años 30. Venían huyendo de los pogromos europeos, del antisemitismo letal que desembocó en el Holocausto. Llegaron con un trauma generacional profundo de que si no se protegían entre ellos, los iban a exterminar. Claro, el instinto de supervivencia es otro. Y a eso hay que sumarle que llegaron justo durante el auge del nacionalismo hebreo y la posterior creación del Estado de Israel. Para ellos, la educación judía rigurosa y mantener sus propias instituciones no era un desprecio al país que los acogía, era la única manera de garantizar que su pueblo sobreviviera a la historia. ¡Wow!
Tiene todo el sentido del mundo cuando lo pones en esa perspectiva de tiempo y trauma. Ha sido un viaje increíble a través de estas fuentes. Totalmente. Y mira que pasamos por todo. Literal. Empezamos visualizando a unas mujeres encendiendo velas a escondidas en Escazú por terror a la Inquisición española. Luego vimos lápidas masónicas escritas en inglés y hebreo. Y terminamos con estos abuelos polacos que recorrían los campos a pie vendiendo apagos y cuyos nietos hoy en día son los pilares de la medicina y la economía nacional. Creo que esto es un recordatorio perfecto para quienes nos escuchan de que comprender la evolución histórica nos ayuda a ver que la identidad de un país nunca es una masa homogénea. Nunca. Es un mosaico súper complejo. Las costumbres, las palabras que usamos y hasta la genética tienen raíces sorprendentes y a veces totalmente inesperadas. No podría estar más de acuerdo. Y me gustaría dejar una reflexión final, una idea provocativa para nuestra audiencia, que se me vino a la mente repasando toda esta información. A ver, cuéntame. Sí, el intento más brutal y sistemático de la Inquisición por borrar el judaísmo, en realidad terminó tejiendo las tradiciones y los genes sefarditas en el núcleo mismo de la identidad nacional de Costa Rica. ¿Qué otras culturas que consideramos borradas u olvidadas en nuestra historia podrían estar operando secretamente como la base de las tradiciones que hoy consideramos puramente nuestras? Te deja pensando muchísimo. Es como para replantearse todo lo que sabemos de nuestra propia cultura. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido fascinante y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Así es. Hasta la próxima.